Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a escuchar, a reaccionar a Extravaganza con el tema Hijo de la Luna. Tengo oídas del grupo, evidentemente. No es un género de música que a mí me apasione, que a mí me guste, que yo lo escuche de normal, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que me lo habéis pedido muchísimo en el canal. Así que vamos a escucharlos, ¿de acuerdo? Vamos a escucharlos en el canal con la canción Hijo de la Luna, que esa canción es de Mecano y es excepcional. Seguramente ellos les dará el toque que le tienen que dar, ¿de acuerdo? Porque es un género que es brutal, ¿eh? O sea, no quiere decir que si a mí no me gusta ese género, el metal, el rock, no quiere decir que no sea brutal las canciones, que no sean extraordinarias las canciones, para nada, todo lo contrario. O sea, para la gente que le gusta este tipo de canciones, este tipo de género musical, chapó, o sea, chapó por ellos, ole por ellos, eh, pero vamos, a gustos, ¿no? A gustos, ¿no? ¿Me permitís que tenga mis gustos musicales? Gracias. Vamos a leer un poquito más de Extravaganza y ahora mismo vengo, ¿vale? A ver qué nos cuenta Wikipedia. Vamos allá. Extravaganza es una formación musical española de metal gótico con origen madrileño. Surgió a mediados del año 2004 y en sus inicios estuvo compuesta por Pepe Herrero, Patricio Carlos Espósito, Fernando Martín, Rodrigo Calderón, Aroa Martín, Natalia Barrios, Noemí Pasta y ex vocalista de Saratoga, Leo Jiménez. Su estilo de música se podría clasificar como heavy metal, de corte gótico, progresivo y sinfónico, con influencias del metal extremo de los 90. En el 2004 se estrenaron con Primer Acto, su primer disco. Este ofrece cortes como Dios o Oveja Negra que ya son fijos en las presentaciones en los directos del grupo. En el 2005 se confirma como Grupo Revolución con Sentimientos, un disco temático que gira en torno a las diferentes sensaciones que vive el ser humano en su vida. Estos dos discos fueron grabados por la primera formación, Edu Fernández, Dani Pérez, Leo Jiménez y Pepe Navarro. En el 2005, Dani Pérez inicia lo que sería su nuevo proyecto con la banda Esquizo, a la que también se uniría un año después Edu Fernández, y con el tiempo abandona Saratoga, su otra banda, debido a su idea de querer dedicarse de pleno a Esquizo y Extravaganza. El 11 de marzo de 2006 se da a conocer la noticia de que Dani y Edu, por problemas tanto de tiempo como discográficos, no pueden compaginar su actividad entre ambas bandas y deciden dejar Extravaganza. Esto se anunció mediante un escueto comunicado que apareció publicado en la página web del grupo. A raíz de este anuncio comenzaron a correr rumores sobre la separación del grupo, ya que Dani Pérez había sido uno de los emblemas del grupo por su calidad a la batería. Sin embargo, tanto Leo como Pepe reaccionaron rápido y el día 31 de marzo anunciaron la incorporación de dos nuevos miembros, Carlos Espósito, batería, recomendado por el tristemente desaparecido Big Simón, y Patricio Barbasa en las labores de bajista. Por otro lado, Rodrigo Calderón, violín, y Fernando Martín, teclados, que habían acompañado al grupo durante sus presentaciones en el directo, pasan a ser miembros activos. El 24 de mayo del 2007 salió a la luz su nuevo disco, el tercer acto, llamado Requiem. En el tema Hombre colabora Mully, cantante del grupo Hamlet. Otra impresionante versión de los años 80, Eloís, que hizo famosa el genial Tino Casal. Un giro de sonidos más extremos, sin olvidar la contundencia metálica y sus registros más góticos. El 5 de diciembre del 2007, Extravaganza grabaría lo que sería su primer directo en la sala Heineken, en directos llenos de colaboraciones, donde se interpretó el tercer acto íntegro, y al finalizar este álbum, temas escogidos por los fans. Se dio a conocer que por poco interés de la compañía discográfica, este directo nunca fue editado. En el 2009 anuncian en su web que están en el estudio grabando un nuevo álbum junto a la discográfica de FX Discos Especiales. A finales del 2010 anuncian un parón indefinido debido a los problemas técnicos de infraestructuras, asegurando que tarde o temprano volverán. Tras el parón, Extravaganza, Leo se enfocó en una nueva banda llamada 037 para posteriormente enfocarse en una carrera en solitario, contando a la batería con Carlos Espósito y Pepe Herrero. Ha proseguido
seguido con su carrera de compositor musical y colaborando con la cantante Mónica Naranjo. El 30 de diciembre de 2016, varios componentes del grupo han anunciado en sus páginas de Facebook una posible vuelta de Extravaganza. El 12 de enero del 2017 se anuncia en Facebook oficial de la banda la vuelta del grupo. El 23 de septiembre del 17 iniciaron su primer concierto en Madrid después de volver, y el 29 de septiembre del 2019 grabaron su primer disco en directo en la sala La Riviera de Madrid, llamado La Noche de Fénix. Así que ya sabemos un poquito de Extravaganza, sabemos un poquito más de ellos. A ver qué toque le ponen ellos. Vamos a empezar con Extravaganza, ¿de acuerdo? Recordaros, sobre todo, que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito. Tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com y sobre todo suscribiros y le dais a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Extravaganza y Hijo de la Luna. A ver con qué nos sorprenden. Ojo, ojo. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese tono, que eso para un chico es como apretarse los huevecillos con la tapa del piano. O sea, ojo, cuidado con eso, ¿vale? Evidentemente es una voz de cabeza, totalmente de cabeza. Yo diría que a lo mejor hasta con falsete. Fijaros lo que os digo. Permitirme que pare un momento porque este hombre es guapísimo, cuidado. Es el primer hombre que veo con pelo largo que le queda bien. Que yo sé que no estoy aquí para... Vale, bien, estupendo, sí. No estoy aquí para hablar del estilismo, ni de nada del cantante, ni de nadie. Pero no podía dejar la oportunidad de decirlo. Yo Pero además es que tiene esos giros, esos melismas, ¿vale? Pero los incluye él, porque Ana Torroja no los tiene. Cuidado ahora con lo que viene. Que he escuchado la claqueta, clas, clas, clas. Cuidado. Tendrás a tu hombre. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Es impresionante. Es impresionante cómo ha cambiado el registro. Ya para empezar, ¿vale? Una voz de pecho. O sea, brutal. Claro, ha hecho ahí un pequeño parón, ¿de acuerdo? Evidentemente, para tal, pero es que no se le puede llamar una transición, porque una transición sería que hubiese cambiado de cabeza a pecho seguido, ¿vale? Una transición, pero en este caso lo ha parado con la claqueta, clas, 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 tendrás a tu hombre. O sea, ¿me explico? Pero a cambio, ¿qué? Pero es que además es súper difícil, porque además es que está súper alta la canción. Es súper alta la canción. Él juega muchísimo con lo que es las tonalidades de la canción, ¿vale? Con las tonalidades de la canción que hace él, jugar también con las tonalidades de su voz, evidentemente. ¿Por qué? Porque es que no puede cantar toda la canción con una voz de cabeza. No podría, ¿sabes? Porque si no, entre comillas, no se luciría lo que se tiene que lucir. Es impresionante, la capacidad que tiene vocal es impresionante. De subir de las notas de cabeza a bajar a unas notas de pecho, que es brutal. Y luego las notas a las que llega son brutales, ya os digo. Que le engendres a él. Es como que es brutal. Para cómo ha comenzado la canción,
Yo ya os digo, o sea, toda la canción con una voz de cabeza es imposible hacer esta canción en el género de él, cuidado, ¿vale? En el género de él, en el género de Ana Torroja, pues Ana Torroja siempre la canta con una voz de cabeza muy normalita, entre comillas, ¿vale? Tiene sus giros, tiene sus melismas y demás, pero, o sea, no tiene nada que ver con la canción de Mecano, nada que ver. Es alucinante, es alucinante, cuidado. Ya que soy culpable para no estar sola, poco le iba a querer. Poco le iba a querer. Es que tienes vibratos también, por el amor de Dios. A ver, en este grupo concretamente, ¿vale? En este grupo concretamente, sí que le puedo distinguir alguna cosa, pero porque tiene muchísimas cosas en la voz, este hombre. Puedo distinguirlo, ¿vale? Puedo distinguirlo. No es una grabación de las mejores, ¿de acuerdo? No es una grabación que sea la leche, pero sí que puedo distinguir alguna cosa. Es el rey de la voz de cabeza y de pecho, totalmente. Nada quiere ser madre. Cuidado con eso, ¿eh? Luna quiere ser ma. Es que es excepcional, es excepcional. Los cambios de registro que tiene en la voz es excepcional. Y evidentemente vocaliza muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene que impostar muchísimo, tiene que enfocar muchísimo esa nota hacia arriba, ¿no? Dejarme decir nuevamente que es muy guapo. A mí los chicos con el pelo largo no me gustan, ¿vale? No sé por qué tengo que siempre hablar de mí en los vídeos, pero es que si no, no me conoceríais, ¿sabes? No me conoceríais. Pero bueno, tampoco es que sea de mucho interés relevante conocerme a mí, ¿no? Pero bueno. Es que sigue con esa voz, sigue con esas voces, cuidado, con esas voces, que es estupendo, ¿eh? Estupendo. Una voz de cabeza y bajamos al pecho. Ahí sí que ha hecho una transición, ahí sí que ha hecho una transición de voz de pecho, o sea, de voz de cabeza a voz de pecho. Ahí sí que ha hecho una transición, porque no ha parado en ningún momento esa frase. Es estupendo, ¿eh? Es estupendo. Una voz de cabeza ahí muy bien impostada, o sea, estupenda. Voz de cabeza totalmente. Madre mía. A ver, a ver cómo explico esto, ¿vale? A ver cómo explico esto sin que me malinterpretéis, ¿de acuerdo? Yo conozco a Mecano, evidentemente. Yo soy de las que digo, cuando cambias el género de la canción, ya no, ¿vale? Ya no. Una versión, un cover, ¿vale? Un cover. Pero en este caso, una cosa es que hagas un cover, ¿de acuerdo? De una canción. Hijo de la luna. Y tú le metas lo que quieras. Pero esto ha cambiado totalmente, ha cambiado el género. Ha cambiado totalmente el género de la canción. ¿Qué pasa con esto? Yo, en lo personal, a mí los cambios de género, cuando una canción ya existe y, por ejemplo, una canción melódica la pasan a una canción metal, como en este caso, no me gustan. ¿Qué pasa? Que esta versión me encanta. Que esta versión me encanta. O sea, literal, esta versión me encanta, ¿vale? Me encanta. Ahora estoy escuchando Extravaganza y digo, ostras, ¿sabes? O sea, ostras. El género, un género que a mí no me gusta, que a mí no me apasiona, el género metal, no me apasiona para nada, pero esta canción concretamente, viniendo de donde viene, que es de Mecano, han hecho una versión totalmente diferente, ¿vale? Me encanta. Me encanta esta versión, me encanta. Y ya sabéis que soy súper mega, hiper mega, súper sincera, ¿vale? Que no tengo nada que ocultar. Que si os digo, no me gusta nada,
Os lo digo, igual. Pero es que es espectacular. Es espectacular. Y cuidado con el cantante. Cuidado también con el cantante. No digo más. El bajo. Guitarra detrás. Es el rey totalmente. Na, 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 na. Le pone mucha percusión. Le pone mucha percusión en la voz. Le pone mucha percusión en la voz. Na, 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 na. Na, 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 na. Claro, yo creo que el metal, a ver, yo no soy entendida del metal porque ya os digo que no me gusta el metal. Pero ya os digo que hay cosas, evidentemente, que se me escaparán del género metal porque no lo suelo escuchar, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí que puedo distinguir que le pone percusión a la voz, que tiene algunos vibratos, que es un genio en lo que es la calidad de voz, tanto de cabeza como en el registro de pecho, es excepcional. Este hombre, esta versión me encanta, o sea, me encanta, le pone ese toque, ¿vale? Son versiones totalmente diferentes, ¿vale? Pero sí que es cierto que si tengo que comparar la versión de Mecano, que es excepcional, cuidado también, ojo, que es excepcional, con la versión de Extravaganza, mira que llevo años escuchando Mecano y escuchando Hijo de la Luna por Mecano. Pero me gusta más Extravaganza en la versión esta. Me gusta más, o sea, lo siento por ser sincera, lo siento a los fans de Ana Torroja, de Mecano, lo siento, yo soy fans de Mecano, a mí me encanta Mecano, me gusta muchísimo, pero esta versión me quedo con la de Extravaganza, es lo que hay. Ojo que haya subido un poco de tono. ¡Oh! ¡Qué golpe me acabo de dar! Me vengo arriba. Vocaliza, ¿vale? Vocaliza muchísimo esas notas. ¿Qué hace? Que esa vocalización las proyecte hacia arriba, que es brutal. La proyección que tiene en la voz este hombre es brutal. Esa ¡oh! Se ha quedado ahí 2 horas. Yo no soy mucho asiduo. A mí me favorece más cantando la E, ¿vale? No sé por qué. La E y la A me suelen favorecer más. Hay gente que le favorecen otras vocales a la hora de cantar, ¿no? La O, vamos. La O no la puede hacer más redonda, la O. Ahí ha cambiado de registro. Luna quiere ser más. No, que me he ido de tono, gracias. Luna quiere ser madre. Ha cambiado de registro, ha hecho una transición ahí. No sé si lo habéis notado, ¿vale? Es que de plata, ¿cómo hace esa tan proyectada? Esa es proyectada totalmente, o sea, excepcional. Es excepcional este hombre, por favor, excepcional. Y no me dejéis, por favor, os lo pido, más canciones porque quiero quedarme con esta. A ver, si es una versión de otro cantante y demás, sí, ¿vale? Para compararlas, entre comillas, ¿vale? Para compararlas, entre comillas. Pero sí, pero me gusta más esta versión, no sé. Está súper cómodo cantando, ¿eh? O sea, está súper cómodo cantando. No le cuesta lo más mínimo hacer lo que hace. Y la complicación que tiene, cuidado, ¿eh? La complicación que tiene hacer eso. Pero está, vamos, que está que lo tira.
Desde luego no tiene que ver nada con la canción original y luego aparte de todo eso, la interpreta este hombre, interpreta la canción, vamos, este hombre interpreta la canción lo más grande interpreta la canción este hombre. Grupo de Madrid, de Fuenlabrada, vamos, a 300 kilómetros de aquí. ¿Qué ha sido eso? Esto es una locura, ¿eh? Lo voy a echar un poco para atrás. Me lo van a bloquear. Uy, qué miedo me da esto. Pero qué voz Pero qué voz ha sido esa. ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Que sí, que me diréis, sí, es típico del metal, es típico del rock, es típico de no sé qué, es típico de... Que sí, si todo lo que me digáis me sirve. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Se tiene que hacer daño en la garganta haciendo eso, ¿no? No me entra en la cabeza cómo puede hacer eso. Se me escapa de mis conocimientos, se me escapa cómo se le llama eso. Vamos a decir voz aluciflipante. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Voz aluciflipante. Voz aluciflipante. Aún no lo he estudiado en la academia, lo siento. Luego se fue a café con el encantados y allí lo abandonó. Luna quiere ser madre. Es que es impresionante. Impresionante. Y allí lo abandonó. Luna quiere ser más. En el mismo tono, Seila, gracias. Pero, ¿cómo hace esos cambios de registro? ¿Pero me lo podéis explicar en palabras técnicas? Porque a mí se me escapa. Y no me digáis, no, tú eres la profesional. No, yo soy la profesional cantante. No soy la profesional vocal coach ni la profesional profesora de canto. Ya os lo digo, yo soy cantante. Pero es que esto no, aún no lo he dado yo en clase. Yo esta voz no la he dado yo en clase. No la he dado, es que no la he dado. Entonces, no puedo decir. Es que estoy flipando, de verdad, estoy flipando. Pero, dime luna de plata. Madre mía, qué locura. Es una locura esto, ¿eh? Es una locura totalmente. Es una locura. Tenéis el vídeo original aquí abajito por si lo queréis ver en cortes. Yo la estoy gozando como una perra, ya os lo digo. Y por si fuera poco, señores, se casca ahí. No sé lo que era eso. No sé lo que era eso, porque creía que había empezado en falsete, pero es que resulta que no era un falsete. Lo que ha hecho un falsete es ahora. Madre mía. Qué locura con extravagancia, qué locura. Es brutal, ¿eh? Ya os digo que es brutal. Las noches que haya luna llena, sé por qué miras, te de buenas. Pero no me fastidies. Lo que acaba de hacer, no, es una voz de cabeza, ¿vale, Seila? Céntrate, ¿vale? Céntrate porque estás un poco descentrada con lo que viene siendo el cantante, ¿de acuerdo, Seila? Vale.
Venga, céntrate. Lo que acaba de hacer es una voz de cabeza, ¿vale? Ha empezado con una voz de cabeza. Eso es una voz de cabeza tal como ha empezado antes el vídeo, ¿vale? Es una voz de cabeza, totalmente. Y lo que ha hecho anteriormente a esto, ¿vale? Eso ha sido un falsete, ¿vale? Pero un falsete en toda regla. Esto es voz de cabeza. Yo alucino. O sea, y se queda tan tranquilo. Y se queda tan pancho. Y ya está. Y ya estaría. Y ya estaría. Y ya estaría. Yo no sé si después de cantar este tema, esta canción, bueno, yo creo que sí que estarán acostumbrados, evidentemente. Yo creo que estará acostumbrado, digo yo, ¿no? ¿Puede seguir cantando este hombre después de cantar esta canción? ¿Puede seguir cantando? Nada, no voy a añadir nada más porque si no me lío y nada. Me ha parecido espectacular, ¿vale? Me ha parecido extraordinario. O sea, es espectacular la voz de este hombre, espectacular. ¿Que toco todos los palos porque tengo que tocar todos los palos ya que estoy en una orquesta y en la segunda parte se hace este tipo de música también? Sí, sí, pero yo no la canto. Yo no la canto porque a mí no me gusta. A mí no me gusta. La cantan mis compañeros y ellos ya se buscan la vida. Me ha parecido espectacular, cuanto menos, esta versión. Me ha parecido espectacular, lo cual no tiene nada que ver con la de Ana Torroja, no tiene que ver nada con la de Mecano, nada, nada, nada. ¿Vosotros sabéis lo que es nada? Pues nada, la letra simplemente, nada. Bueno, y el sonidito de tin, 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 ¿vale? Pero vale, no tiene que ver nada más. No tiene que ver nada más con ella, por el amor de Dios. ¡Bah! ¡Qué gozada de canción! Me lo he pasado, vamos. La he gozado, vamos, lo que no está escrito. Amores míos, muchas gracias por estar en esta reacción. Espero que la hayáis pasado tan bien como yo, o la mitad. Me sobra, porque yo me lo he pasado, vamos. Espero que la hayáis pasado bien, espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Y si no conocéis a Extravaganza, por favor, meterla en vuestro repertorio, porque es estupendo. Es estupendo. Oye, no hablamos del cantante, evidentemente, porque ya no. Pero sí, el grupo como tal es estupendo. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Recordaros suscribiros al canal y dar a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para seguir con el canal y creciendo y mostraros pues todo esto, ¿no? Para que lo pasemos bien. Un besazo. Chao.